Buenos días, un gusto recibirlos en la sala virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde hoy continuaremos reflexionando sobre temas de educación, tendencias y tensiones, y en particular sobre un tema de las TIC. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Marisol Zipagauta Moyano, a quien le agradecemos que se haya hecho un espacio en su agenda para acompañarnos esta mañana, y quien nos va a socializar el uso de las TIC en el aula, el caso de Colombia, reto y oportunidades. La doctora Zipagauta es profesora de la Maestría de Educación en la Universidad de Uniminuto de Colombia, y a quien seguidamente vamos a escuchar. También quiero darle la bienvenida a quien hoy nos acompaña en calidad de moderadora, la licenciada Claudia Santiago, quien es vicedirectora del plantel académico en la Universidad de Belgrano. A la audiencia le informo que esta reunión va a tener una duración aproximada de 1 hora, incluidas las preguntas para la conferencista, por lo que los invitamos a postear sus consultas o preguntas en el chat para tener una mejor administración del tiempo. Desde la administración estaremos atentos a sus posteos. Ahora sí, Claudia, te invito a compartir para la audiencia el perfil de la doctora Zipagauta Moyano. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, bienvenidos todos, especialmente a Marisol, de quien leo sus referencias. La doctora Marisol Zipagauta es doctora en educación por NOVA del estado de Florida, Estados Unidos. Postdoctora en currículum, innovación, pedagogía y formación a través del CENIT de México. Magíster en Administración de Instituciones Educativas del TEC de Monterrey, México. Comunicadora social, periodista de Uniminuto Colombia, profesora asociada de la Maestría en Educación de Uniminuto, conferencista, ponente, tallerista en diversos países de América Latina y Europa, asesora pedagógica sobre temas vinculados a aprendizaje colaborativo en línea, y el uso de ella como estrategia de internacionalización del currículum. Así que los dejo con Marisol para que nos instruya especialmente sobre el uso de las TIC en el aula, en el caso de Colombia. Un gusto, Marisol, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Claudia, Estela y a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Un placer, como siempre, contar con ustedes. Me van a perdonar mi voz, por favor, que estoy un poco agripada, pero aquí estoy para compartir con ustedes. Bueno, ya, permítame un segundo, comparto el resultado del estudio. Bien, como bien lo mencionó Claudia, hoy quiero compartir con ustedes este resultado de un estudio global que cada año Uniminuto y otras universidades, como ustedes ven allí en Perú, en España, en México, se unen para hacer este estudio global. Particularmente, hoy les quiero compartir los resultados de Colombia sobre este estudio que se hizo el año pasado. Es el estudio sobre el uso de la tecnología en la educación. A medida que voy avanzando, estoy segura que ustedes se van también contagiando de estas iniciativas, de estas respuestas, van revisando si yo uso esto en mi aula o no lo uso, esto me ayuda para mejorar el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, el proceso de evaluación. Cómo cada día las tecnologías de la información y la comunicación se van incorporando, se van introduciendo al aula en todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, en todas las modalidades de estudio, presencial, distancia, virtual, híbrida. Cada vez vemos más estas tecnologías que se usan. En este momento hablamos del boom, la inteligencia artificial. Justo les comparto que estoy haciendo una investigación con mis estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto en Colombia, sobre esos usos de la inteligencia artificial. Y casualmente, el 8º estudio, que ya lo estamos preparando, tiene un apartado especial de inteligencia artificial. Ya se los daremos a conocer, por supuesto. Continúo entonces. Voy a compartirles, como les decía, el estudio que tiene que ver con Colombia particularmente. ¿Qué pasó en Colombia? También podríamos hacer más adelante un estudio comparativo con los otros países donde se aplicó esta encuesta. Este es como el índice que vamos a desarrollar el día de hoy. Como los datos de esta encuesta provienen de estos componentes básicos: el uso de la tecnología en el aula, la digitalización de los centros educativos, post-COVID, impacto en el sistema educativo, la visión general de la educación, sobre los docentes y su profesión,
Y por último, pues unas conclusiones que vamos a dar en cuanto a lo que se refiere a Colombia. Bueno, aquí como les decía, vamos con una introducción, los datos generales de Colombia y unos indicadores claves que vamos a revisar. Importante, este estudio se hizo con 30 preguntas, son 30 ítems por los que se indagaron a profesores de los países que les acabo de mencionar. Un estudio bastante grande, 6.340 docentes participaron. Ustedes que son investigadores saben la importancia de la data, del número, que en esta ocasión, pues como les digo, 6.340 profesores de todos los niveles educativos. De Latinoamérica, 3.052 y particularmente en Colombia, 1.014 docentes respondieron a esta encuesta. Esto se realizó entre mayo y agosto del año pasado, la recogida de estos datos. A mis estudiantes, que casualmente pues estaba yo desarrollando un proyecto de investigación con ellos, los incluí en este proyecto y como fruto de este proyecto, obviamente pues con todos los permisos y autorizaciones de Blink Learning, que es la organización que lidera estos estudios globales, pues hicimos también el estudio y logramos identificar varios aspectos a tener en cuenta cuando introducimos e incorporamos la tecnología en el aula. Como les decía, es un estudio que lidera Blink Learning. Blink Learning es una plataforma española que trabaja con todos los niveles de estudio y con las principales editoriales. Ellos tienen varios proyectos, entre ellos este estudio global que lleva por el 7º año. Ya estamos, como les digo, preparando el 8º estudio global sobre este uso de la tecnología, con datos muy importantes que nos sirven a nosotros los profesores, que les sirven a los estudiantes, que les sirven a las instituciones educativas y que por supuesto les sirven a organismos del Estado, a las secretarías públicas de educación, los ministerios de educación, para mirar qué hay que hacer, cuál es esa prospectiva y esa perspectiva en cuanto al uso de las tecnologías que cada vez es más frecuente y que debemos prepararnos. No hay duda alguna que profesores y estudiantes debemos fortalecer esas competencias digitales para usar adecuadamente las tecnologías, que nunca nos van a reemplazar, pero sí son un buen aliado en este proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos, que se unió, seguramente estará invitada para el próximo. Ellos revisaron todos estos ítems que tiene cada una de las preguntas que contienen este estudio para aplicarlo luego en las universidades, en general en diferentes niveles educativos en Latinoamérica y España. Los datos generales en Colombia, ustedes ven allí, edad de los docentes, ven ustedes también el género de los docentes, femenino, masculino, los años de experiencia en educación. Como les digo, aquí no hubo una discriminación entre primaria, secundaria o nivel universitario, sino en general los profesores, quienes se dedican a la educación. El nivel o en qué ciclo de etapa educativa imparte las clases. La mayoría estuvo en universidad, aquí en Colombia particularmente. ¿En qué tipo de centro educativo? Público, privado o concertado. Estos son como los datos generales de la encuesta que se aplicó en Colombia. Así tenemos también con cada uno de los países. Algunos indicadores claves que ya lo vamos a estar desarrollando durante la presentación de este estudio en Colombia particularmente. Los teléfonos celulares siguen siendo los más utilizados en Colombia en los centros educativos. Adaptar el proceso de una modalidad presencial a una modalidad virtual fue un reto grande, yo creo que no solo para Colombia, sino para todos los países en el mundo, quienes no tenían pues la experiencia de la virtualidad o la educación en línea. El 80% de los centros educativos en Colombia han integrado de algún modo la tecnología en el aula. Claro, con la pandemia pues obligados, pero en general se ha ido incorporando el Ministerio de Educación Nacional, por lo menos a lo que son las universidades, exige que haya incorporación de la tecnología, incluso en los programas presenciales se les asigna o se les define un porcentaje para que incorporen esa tecnología al aula. Los docentes en Colombia reclaman mayores sueldos, más tiempo para preparar clases y menos tiempo dedicado a la burocracia. Es algo que deja esta encuesta también. En áreas de mejora, en temas de digitalización, el equipamiento de dispositivos, la formación docente, muy importante, la adaptación del currículo. Si bien en algunas regiones de Colombia el ministerio dota a las instituciones de manera especial, a las instituciones de educación básica y secundaria,
de estos equipos tecnológicos, pues es importante también que se adapte el currículo y se forme a los profesores para un uso adecuado y tener todas las ventajas del empleo de estos dispositivos. Pese a todas las dificultades, el 88% de los docentes se encuentran motivados hacia su trabajo como docentes. Los contenidos extraídos de Internet son los preferidos por los docentes, pero qué bueno que los docentes también produzcan, que es algo de lo que también les quiero compartir el día de hoy. No solo que nos quedemos con lo que se dispone en la web, sino que también el profesor haga estas OVAs, estos objetos virtuales de aprendizaje, que cree también de alguna manera, haga esa producción intelectual. Datos de la encuesta, como les decía, estos componentes claves lo vamos a ir viendo mientras avanzamos en la presentación: el uso de la tecnología en el aula, la digitalización de los centros educativos post-COVID, el impacto en el sistema educativo, la visión general de la educación sobre los docentes y su profesión, y conclusiones. Para cada uno de estos componentes están diseñadas una serie de preguntas que, como les digo, fueron avaladas por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos, así es que tiene todo el respaldo y el soporte de la universidad en cuanto a lo que fue la realización y cómo se formularon estas preguntas. Vamos entonces a empezar primero con el uso de la tecnología en el aula. Cuando ustedes vean aquí los resultados, estoy de verdad segura que se van a identificar con muchos de ellos. Recuerden que aquí estamos hablando de todos los niveles, de primaria, de secundaria y de bachillerato, pero cada uno desde el nivel que imparta o los niveles que imparta se va a ver identificado. Algunas inquietudes, algunos aportes. Pedro Díaz, presidente del FIDI Magíster en Gestión Educativa, dice: el uso de TIC no es tecnológico, es metodológico. Estoy de acuerdo con él. Al iniciar un proceso de digitalización en las aulas es clave que los educadores quieran tomar el proyecto como algo propio y no que lo vean solo como una obligación. Importantísimo. Es necesario contar con todo un equipo convencido de la importancia de dar este paso. Cuando una institución decide digitalizar o decide llevar algunos de sus contenidos a que sean en línea, claro, tiene que haber todo un equipo detrás de diseñadores instruccionales, de pedagogos que ayuden a diseñar esas actividades, de todo un equipo de diseño como tal en el aula, de los diseños de los ambientes virtuales de aprendizaje, que sean fácil para navegar, que tengan una interfaz amigable. Todo esto hay que tener en cuenta, por eso esta afirmación que nos hace Pedro. Uso de la tecnología en el aula. Bueno, estas fueron algunas de las, o bueno, realmente todas las preguntas las vamos a ver acá. ¿Cuál es el dispositivo más utilizado en el centro por tus estudiantes para labores educativas? Vemos allí que el que puntea pues son los móviles, y esto lo confirma al inicio cuando les compartí esos indicadores claves. Quizás el móvil, porque este estudio se aplicó todavía cuando era pandemia, todavía no, la Organización Mundial de la Salud pues decía que todavía y definía el COVID como una pandemia. Entonces yo creo que ahí por eso se incrementó o hay un porcentaje alto en móviles. Si se aplicara hoy en día, creo que ahí cambiaría un poco y estaríamos hablando de los portátiles o de los equipos de cómputo que más se utilizan. Podría cambiar un poco. O sea que eso está muy relacionado con lo que pasó por la pandemia. ¿Cuáles consideras que son los mayores retos durante la introducción de la tecnología en el aula? Ustedes aprecian allí un 63% problemas de conectividad. Definitivamente, la pandemia sacó a flote lo que ya era un hecho, lo que era una verdad a gritos, el tema de conectividad. Sectores rurales que aún no tienen conectividad, y la conectividad no tiene solo que ver con el tema de que hayan o no equipos, sino el tema de energía. Hay regiones todavía en Colombia que tienen luz por unos días, por unas horas en el día, no todo el día. Entonces, es ese tipo de factores, pues influyen muchísimo para llevar educación virtual o para acceder a estos equipos y utilizarlos. Entonces, el problema de conectividad sigue siendo un problema delicado, no solo en Colombia, esto también es muy común en los otros países. Como les digo, ya cuando se hace el estudio comparativo, este problema de conectividad sigue apareciendo con un porcentaje alto. ¿Qué sigue aquí? Carencia de dispositivos suficientes para estudiantes y docentes. Claro, por lo general se comparten un computador, un computador lo comparten 2 estudiantes, 4 estudiantes. Eso pasa también. Entonces aquí también es un llamado importante a los organismos del Estado, a la empresa privada, para que colaboren o apoyen la dotación de estos equipos. Pero más que la dotación, es que no se queden guardados en un cuarto, sino que se formen a profesores y a estudiantes para el uso eficiente de estos equipos. Entonces destaco
Estos dos principalmente. Un 63% problemas de conectividad, un 51% la carencia de estos dispositivos suficientes para estudiantes y docentes. Vayan preparando sus preguntas también para compartir más adelante. ¿Qué más preguntamos en ese uso de la tecnología en el aula? De acuerdo con tu experiencia, la relación entre el uso de la tecnología en el aula y el aumento de la motivación de los estudiantes. Importantísimo. Fíjense que cuando nosotros proyectamos un video, cuando hacemos uso de estas tecnologías, que son tecnologías que nuestros estudiantes manejan a diario, pues es muy alta la motivación. Cambia. Pensemos solo con el uso de la televisión. No nos vayamos tanto a internet, pensemos en el uso de la televisión. Cambia. Claro, porque nuestros estudiantes y nosotros somos visuales, somos más multimediales, entonces nos atrae mucho ver una presentación, nos atrae mucho ver un video. Entonces, por eso ese porcentaje tan alto del 53% que hay motivación. Pero importante también, cuando hablamos en este sentido de que hay esa motivación, es porque también estamos diseñando actividades que nos permiten también hacer uso de estas tecnologías para que los estudiantes se motiven. Entonces, es importantísimo también tener en cuenta que debemos hacer actividades o diseñar actividades que nos permitan también que los estudiantes estén motivados en este sentido. ¿Qué factores provocan principalmente que la motivación sea alta o muy alta? Miren, 71%. Posibilidad de acceder a contenidos más atractivos con recursos interactivos y dinámicos. Cuando utilizamos en nuestras aulas, en nuestros estudios, bien sean presenciales, que nos apoyamos en las tecnologías, si llevamos un Kahoot, que es muy común hoy en día, eso les atrae a los estudiantes, porque también utilizamos temas como la gamificación, como el juego de roles, todas esas técnicas didácticas las llevamos, las incorporamos al aula y podemos ver esa posibilidad de acceder, como dice este 71%, a contenidos más atractivos, más dinámicos. 55% posibilidad de aplicar en el aula metodologías activas y lúdicas. Todas estas metodologías activas que llamamos, todas esas técnicas didácticas, bien las podemos llevar al aula utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora que tenemos un aula presencial, pues están los laboratorios de informática donde podemos llevar a nuestros estudiantes para que también puedan acceder a este tipo de dispositivos y a este tipo de técnicas para hacer un poco más atractivas, interactivas y dinámicas nuestras clases. A nivel pedagógico, ¿cuáles consideras que son los principales o que son las principales ventajas del uso de la tecnología en el aula? 53%, acceso a mayor número de contenidos y recursos en distintos formatos. Tenemos recursos auditivos, audiovisuales, de todo te encontramos en la web. Pero como les decía al inicio, qué importante que el profesor también los produzca, que no sea, pues sí, hay muchísimos, miles de recursos, pero qué importante que nosotros como profesores también los produzcamos. Así sean, por ejemplo, microclases muy sencillas, muy cortas, que también otros le van a utilizar. Eso es producción intelectual. Y de alguna forma también pues estamos dando a conocer nuestro acervo y nuestra producción bibliográfica o nuestra producción audiovisual. Entonces, importante que a ese 53% le sumemos también la producción propia, nuestra producción como profesores. Mejora del aprendizaje autónomo. Claro, muchos de las aplicaciones, de los software, de lo que encontramos en Internet nos permite diseñar actividades para que el estudiante fortalezca ese aprendizaje autónomo, que es súper importante, no solo en una educación en línea, también en la educación presencial, que nos lleva también a esa efectiva y eficiente autorregulación del aprendizaje. Por eso creo que este 52% de la mejora del aprendizaje autónomo, pues es un porcentaje importante para tener en cuenta. Bueno, ya siguen los otros porcentajes, pero me estoy enfocando principalmente en los más altos para que veamos y nos podamos también como profesores identificar con este estudio. ¿Identificas algún déficit académico en tus estudiantes al usar la tecnología? Vamos a revisar entonces. Tenemos allí un 29, bueno, ahí hay algo muy, muy parejo, ¿no? 29, 28%. Entre estos está la disminución de la capacidad de atención. Pero ¿por qué la disminución de la capacidad de atención? Sería una pregunta importante. No hemos diseñado bien esta actividad. eh, la tecnología no ha sido la más apropiada. Por eso es importante también esa formación en competencias digitales. Dificultades para seleccionar y contrastar información fiable, pero ahí está nuestro papel de mediador del aprendizaje. Dificultad para escribir a mano con rapidez por faltas mayores de ortografía. Eso es importante también. Discúlpenme, por favor. La gripa me jugó una mala pasada.
disminución de la comprensión lectora, el vocabulario y la capacidad de expresión. Miren, estos porcentajes me llaman a mí muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque hablando del boom de la inteligencia artificial, me decía, por ejemplo, uno de mis estudiantes, profesora, ¿cómo yo utilizo la inteligencia artificial? Para mí no es una enemiga, para mí es un gran apoyo. Yo les digo a mis estudiantes, bueno, esto lo estoy contando por un estudiante que me comparte. Les pido que elaboren un ensayo y les digo, voy a revisar qué hay inteligencia artificial en el ensayo que ustedes van a elaborar. Así es que yo me voy a dar cuenta si ustedes lo hicieron con inteligencia artificial, que la pueden utilizar, claro que la pueden utilizar. Que trae ventajas, claro que trae ventajas, pero yo necesito ver la producción que ustedes van a hacer. Pueden utilizar la inteligencia artificial con la respuesta que les va a dar para ese ensayo, pero yo voy a revisar por lo menos 3 plataformas o 3 aplicaciones que me dan de inteligencia artificial. Y me daré cuenta si ustedes hicieron una producción original. Entonces digo yo, interesante. Interesante la forma como el profesor ve y que no les niegue usar la inteligencia artificial. Estas son ideas para analizar, para compartir, para revisar más adelante. Vamos con este otro componente, la digitalización de los centros educativos. Como le decía el profesor, el tema de empezar a digitalizar o pensar en una digitalización de los centros educativos, pues tiene que ser todo un proyecto de gran envergadura, que implica a profesores, que implica a estudiantes, que implica a los directivos de la institución, que implica a los padres de familia, que implica a muchos miembros, muchos integrantes de la comunidad educativa. ¿Cómo es que vamos a hacer esa digitalización de los centros educativos? No es subir unos contenidos por subirlos, no, hay que hacerlo con un proyecto adecuado, hacerlo de manera que se facilite acceso a esos contenidos, que se hagan adecuadamente. No es lo mismo, no es subir PDFs, no es subir videos, no. Tiene que hacerse con un sentido pedagógico, no es subir por subir, y eso nos dimos cuenta también. ¿Qué dice Antonio Carrón al respecto? Este doctor en filosofía y presidente de Arcores y la Red Educativa Internacional Educar. Un proyecto educativo digital no es algo que vaya a quitarnos trabajo, no es algo que vaya a mejorar la vida de un colegio, sino que va a traer más trabajo, por supuesto, y en un comienzo también otros problemas. Pero bajo mi punto de vista también creo que es algo que merece la pena. Y yo también considero que es algo que merece la pena. Bien planeado, bien concertado, bien organizado, va a traer ventajas a los centros educativos, sin duda alguna. Hoy en día es innegable el uso de la tecnología. Hay una frase muy común, quien no se sube al bus, se va a quedar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En cuanto a la digitalización de los centros educativos, tu centro ha integrado algún modo la tecnología en el aula, un 53% sí, y desde antes de la pandemia incluso. Aquí en Colombia es muy usual que se use la tecnología. En otros países los porcentajes varían, en los otros países donde se aplicó el estudio, pero aquí en Colombia particularmente sí, y desde la pandemia, antes de la pandemia ya se estaba integrando de algún modo la tecnología. ¿Cuáles de las opciones consideras que cumple tu centro? En mi centro contamos con 71% conectividad a Internet, 57% plataformas y entornos digitales de enseñanza, aprendizaje. Muchas universidades, particularmente universidades, ¿no? Utilizan sus propias plataformas, pues, o pagan por plataformas, o crean sus propias plataformas también. Es muy común y, como les decía, el Ministerio de Educación Nacional para Educación Superior, particularmente en Colombia, exige un porcentaje de tecnología o de virtualidad a los programas presenciales. Bueno, si son virtuales, obviamente, pues el 100%, pero a los programas presenciales se les exige también un porcentaje de virtualidad porque esto fortalece ese proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. No me voy a detener en esto. ¿De qué manera utilizas los contenidos digitales en tus clases? Aquí hay algo ya muy parejo. Solo como material de apoyo a los contenidos físicos, un 37%. Aquí les voy a mencionar todos. Un 34% en igual medida los contenidos físicos y digitales, un 25% como material principal debido a que todo el material es digital. Claro, aquí seguramente contestaron profesores universitarios que no, imparten sus clases en programas 100% virtuales. Un 4% no utilizo ningún contenido digital. Pueden ser profesores que son presenciales 100% y a los que no se les exige nada de contenidos digitales o de educación en línea. Entonces, ¿de qué manera utilizan los contenidos digitales? Pero está muy parejo si ustedes se dan cuenta. Principalmente como apoyo. Cuando no es apoyo, pues ese 25% es porque tienen o imparten en programas, bien sea en primaria, secundaria o universidad, 100% en línea, porque los hay, ¿no? Ya los hay poco a poco, se va incrementando más este número de programas académicos en línea, incluso en los niveles de secundaria.
¿Cuál es el principal contenido digital que utilizas para impartir las materias? Muy parejo también. 39% contenidos extraídos de Internet, blogs, material de otros docentes, de YouTube, webs de recursos abiertos, etc. Pero aquí es clave tener en cuenta que ese material sea un material muy bien elaborado, material académico realmente. Pues sí, uno encuentra de todo en Internet, pero aquí está esa labor de filtro, esa labor de guía, asesor y mediador del profesor en la selección de ese material para sus clases. Tiene que ser un material de excelente calidad. Claro, encontramos de todo, como les digo, pero mi invitación es que a que nosotros también, profesores, produzcamos de ese material, produzcamos ese tipo de material, que es más trabajo, pero es parte de nuestro quehacer pedagógico, nuestro quehacer docente también, producir ese tipo de materiales, que otros lo van a usar también. Un día eso nos volvemos muy importantes, así como Julio Profe, búsquenlo. Julio Profe es un profesor, es un matemático colombiano, famosísimo, un youtuber famosísimo, de esos influencers, profesores muy famoso, con más de 3 millones de suscriptores. Es un profesor que empezó enseñando matemáticas y estadística y es muy, muy famoso. Entonces miren cómo quizás de pronto más adelante, no porque quiero que les diga yo que nos vamos a volver influencers, pero sí, muchos de los contenidos nosotros podemos producir, subirlos a YouTube y ayudar, aportar también en la generación de contenido de calidad. ¿Recomendarías a un compañero iniciar un proyecto digital en su centro? 88% dice sí, no, quizás porque tuvo alguna no muy buena experiencia, depende de varios factores, claro, pero miren, un 88% sí recomendaría iniciar un proyecto digital. Puede ser un proyecto piloto, no tiene que necesariamente todo el colegio, toda la universidad volverse digital, no. Con pocos proyectos, pequeños proyectos, van ganando ese espacio en lo digital, que es un espacio innegable al que todos llegamos, todos llegamos. Vamos a mirar este tema de post-COVID, impacto en el sistema educativo, y avanzando un poco más rápido para que alcancemos a ver toda la presentación. La tecnología es un poderoso aliado a disposición de los estudiantes, docentes y directivos, como yo lo he mencionado, aliado. Lo dice Marcelo Milani, coordinador de tecnologías educacionales del Instituto Humboldt en Sao Paulo, en Brasil. Un aliado, y estoy totalmente de acuerdo con él, definitivamente es un aliado. ¿Cuál crees que fue la principal demanda que dejó al descubierto la pandemia de COVID-19 cuando se trasladó repentinamente lo presencial a lo virtual? Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, porque la mayoría lo que hizo fue subir los contenidos, pero sin un diseño instruccional adecuado. Recordemos que el lenguaje en lo virtual, en línea, es diferente al lenguaje que utilizamos en la presencialidad. Las actividades que se desarrollen, las actividades que se presenten son diferentes, la dinámica es diferente, el papel del profesor es otro, el papel del estudiante es otro, la interfaz, todo suma en el tema de la digitalización. Cuando has comenzado a trabajar con herramientas digitales en tus clases, ¿cuándo? Antes de la pandemia. Esto coincide con una anterior pregunta que hacía. ¿De qué manera has aprendido a utilizar las nuevas herramientas? Por iniciativa propia. Y esto también tiene que ver pues con lo que pasó, de pasar de una educación presencial a una educación en línea para que siguiera el proceso educativo. Por eso les digo que estos resultados están muy relacionados con el contexto que se vive en ese momento, que era el contexto de pandemia. Seguramente cuando ya hagamos este año, finalizando este año, el octavo estudio global, estos porcentajes van a cambiar. Pero estos son muy importantes porque fueron en pandemia y dan resultados bien interesantes. Visión general de la educación. La educación debe ser permeable a los cambios de la sociedad, lo dice Javier Gaviño, maestro de educación primaria y formador de docentes en el uso de competencias digitales en Real Influencers. Real Influencers es un movimiento que lidera Blink Learning, que es el movimiento que quiere reivindicar la labor del docente. Pueden encontrarlo y hacerse también a este movimiento. En cuanto a esta visión general de la educación, ¿cuáles son los principales retos a mejorar en la educación a nivel general? Miremos el porcentaje más alto, que tiene que ver con desarrollar más la competencia digital, lo que les he venido diciendo, tanto profesores como estudiantes. Ese desarrollo de la competencia digital, esa adquisición de las competencias o habilidades digitales es clave para profesores y estudiantes. A veces los estudiantes nos sorprenden con el uso de las aplicaciones. Claro, porque ellos lo hacen a diario, ellos tienen sus celulares y a diario lo están haciendo. Dentro del trabajo que yo realizo como profesora asociada de la maestría en educación de Uniminuto, lidero la sublínea de investigación de tecnología aplicadas a la educación. Y me encuentro con cosas tan maravillosas y trabajos tan bonitos de mis estudiantes, o los estudiantes que se inscriben en esta línea, de cómo el uso de TikTok, de las redes sociales,
pueden ser usos educativos a los que se les da estas redes. Entonces es importante también revisar este tipo de apreciaciones. ¿Cuál es la principal medida que podría contribuir a mejorar la enseñanza? Adaptar una educación integral más allá de lo académico, que tenga en cuenta la educación emocional, el uso del cuerpo, los espacios de aprendizaje. Este me parece muy interesante. Mire que se sale de lo tradicional, de lo que diariamente hacemos como profesores, adaptar a una educación integral que tenga en cuenta las emociones, el uso del cuerpo, los espacios de aprendizaje. Este me parece muy interesante de analizar. Sobre los docentes y su profesión, sobre nosotros y nuestra profesión. Aquí me voy a tener un poco. Dice María Barceló, maestra y coordinadora TIC del Instituto Sey Menéndez y Pelayo y certificada como una innovadora en Google. Mi consejo es ser un constante y eterno aprendiz. Debemos estar dispuestos al cambio y adaptar tanto la docencia como la formación a los cambios sociales, culturales y tecnológicos que hemos vivido recientemente. También trabajar de forma colaborativa. Súper importante trabajar de forma colaborativa. Incluirse en la cultura del centro educativo aportando y construyendo. Y lo más importante, ánimo, ilusión y pasión cada día. A mí me llama mucho la atención lo que ella dice de trabajar de forma colaborativa. Dentro de las formaciones que yo hago, lo mencionaba Claudia en mi currículum, es que yo apoyo el tema del aprendizaje colaborativo internacional en línea. Para contárselo rápidamente, es trabajar con otras universidades donde se mezclan los grupos de estudiantes en torno a una temática, a un tema, a una idea global, a una idea de impacto. Eso es hacer aprendizaje colaborativo. Y utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, rompemos las barreras de tiempo, espacio, incluso de idioma, porque hemos podido también hacer este aprendizaje colaborativo con estudiantes que hablan inglés, estudiantes que hablan español en diferentes países, sin gastar un solo peso porque lo hacemos lo hacemos utilizando internet, sin mudarnos al extranjero. Eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Crees que desde la llegada de la pandemia la profesión docente se ha valorado más por parte de la sociedad? Algo, dice un 35%, muy similares allí los porcentajes. Pero si ustedes recuerdan en pandemia, ¿quiénes no pararon? ¿Quiénes no paramos? Los docentes y los sanitarios, las personas de la salud. Fueron dos sectores que no pararon, no pararon. ¿Cómo mejoraría la percepción que la sociedad tiene de la profesión docente? También muy parejo, mejorando la retribución económica. Esto es muy común en todos los países. Todos los profesores piden mejores salarios, piden menor número de estudiantes por asignados y un incremento en sus salarios. Yo estaría también de acuerdo con el tema. Sobre los docentes y su profesión seguimos. ¿Sientes que estás motivado con tu trabajo como docente? 50%, 57% me siento muy motivado, 31% me siento algo motivado, muy poco que se siente muy desmotivado, pudo haber vivido alguna situación no muy agradable, pero miren, 57% muy motivado, 57 y 31 si lo sumamos, realmente estamos motivados con la labor que desempeñamos. Y siempre digo, no hay nada más rico, esto de ser docente es una vocación. Es una vocación que hacemos con amor, amor por nuestros estudiantes, por hacer un trabajo mejor, por la calidad educativa, por ser modelo para nuestros estudiantes también. Yo siempre lo hago con mis estudiantes, siempre los invito a que ellos también produzcan, a que sus trabajos de maestría se vean en un evento nacional e internacional, lo socialicen, lo publiquen, lo documenten. Eso es clave dentro de nuestro quehacer como docentes. ¿Por qué te sientes desmotivado con respecto a tu trabajo como docente? Aquí creo que vamos a mirar ese porcentaje. Bueno, hay 18% lo que les acabo de mencionar. Bajos salarios y alta carga laboral y demasiada burocracia. Esto sí es muy común en los países en donde se hizo el estudio. Perú, Colombia, México, España, muy común. Los bajos salarios y la alta carga laboral. Y muy común en primaria, en secundaria y en universidad. Recuerden que este estudio, las respuestas que ustedes ven son profesores de todos los niveles educativos. No está discriminado por nivel educativo. Si se hiciera así, seguramente que se encontrarían otro tipo de respuestas, pero como es un estudio global, pues así lo definimos desde un principio. ¿Por qué te sientes motivado con respecto a tu trabajo como docente? Me encanta mi trabajo y lo hago por vocación. Yo creo que, y los invito a que todos nos unamos a esta respuesta. Me encanta mi trabajo y lo hago por vocación. ¿Qué mejoraría la motivación en tu trabajo como docente? Más tiempo para preparar clases y menos tiempo dedicado a la burocracia. Mayores sueldos. Fíjense que eso siguen puntuando en este sentido. Lo que dicen los docentes en Colombia. La pandemia aceleró e impulsó el uso de la tecnología. Los docentes deben tener vocación. Soy docente rural y la brecha de conectividad es amplia. En Colombia hace falta mejorar la infraestructura y la conectividad. Educar es una pasión cuando se cuenta con las herramientas.
la labor docente juega un papel fundamental en la sociedad, no solo en la formación netamente académica, sino de manera integral. Pienso que la pandemia puso al descubierto una estructura desgastada y arcaica en un proceso educativo, Son algunas de las observaciones, porque al final de la encuesta dejamos un espacio para que se expresen los profesores, por supuesto. Es necesario capacitar a los docentes no solo en el uso de TIC, sino en su valor pedagógico, tener claro con qué fin se usan las TIC. Educar orientados a la formación integral es un reto. Las TIC y en especial la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Pienso que en educación tenemos que seguir avanzando, ya que va evolucionando constantemente. Algunas de las percepciones que tienen los docentes en Colombia después de haber respondido a estas preguntas. Conclusiones. Post-COVID, de la digitalización como proceso, ya lo vimos, el 80% de los centros educativos ha integrado de algún modo la tecnología. Aún faltan dispositivos, tanto compartidos como individuales, formación docente en competencias digitales y adaptar esos currículums a un modelo de enseñanza digital. Clave esto. Del estudio se observa que los docentes están a favor del proceso de digitalización, un 88%, ustedes lo vieron. 42% de los docentes aprendió a utilizar las herramientas tecnológicas necesarias por iniciativa propia. Y es que cada vez las hacen más fáciles. Ustedes y yo que utilizamos estas herramientas a diario vemos que sí, cada vez mejoran la herramienta, la transforman, le incorporan una nueva interfaz, lo que sea, siempre las están mejorando. Yo espero que quienes hacen todas esas herramientas se hablen con los pedagogos, porque somos nosotros quienes les decimos qué necesitamos. Yo creo que sí, lo deben estar haciendo. Ojalá hablaran un poco más. Para los docentes colombianos, los mayores desafíos están en mejorar la educación por competencias, desarrollar más la competencia digital, asegurar el acceso a recursos de infraestructura. Problemas de conectividad siguen siendo evidentes, carencia de dispositivos también, dificultades para aprender de manera autónoma, incapacidad para desconectarse de las redes sociales. Pero miren, si las usamos como redes académicas o con una función pedagógica, cambia el sentido de una red social. Y eso es lo que yo he visto, por ejemplo, con lo que les digo, los trabajos que he tenido la oportunidad de dirigir y acompañar en ese liderazgo de la sublínea de tecnologías aplicadas a la educación. Para el 64% de los docentes existe una alta relación entre el uso de la tecnología y el aumento de la motivación. Por eso hay que aprovecharla al máximo. Miren allí la imagen de los niños en una biblioteca con sus libros, pero también con sus celulares y haciendo algún tipo de actividad académica. Los teléfonos celulares siguen siendo los dispositivos más utilizados en los centros educativos en Colombia. Los contenidos exteriores de Internet son los recursos digitales preferidos por los docentes colombianos, pero mi invitación es que nosotros también produzcamos ese tipo de material. El 88% se siente motivado con respecto a su trabajo docente. Esto es, algo que satisface, pero que igual hay que buscar ese 12% que está pasando. Esto ya son datos comparativos que no me voy a detener acá, quizás en otra ocasión, solo se los voy aquí a compartir. En otra ocasión lo podemos revisar para comparar esos países, que algunas cosas cambian, otras se mantienen, pero será tema de otro espacio para no agobiarlos más. Y aquí ya termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Aquí los paso rápidamente porque no vamos a ahondar, pero sí les digo que hay muchas cosas que se comparten. Aquí está pues quienes participamos de estos estudios, qué universidades, que ya estamos preparando el 8º estudio para que nos colaboren también respondiendo a esas preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marisol. Realmente muy interesante, muy profundo el análisis que hicieron sobre temas que nos involucran a todos en este momento. No tenemos preguntas por parte del auditorio por el momento. Los invito, así como lo hice en el chat, a que si quieren, abrimos el micrófono y conversamos o intercambiamos ideas sobre esta temática para no agobiarla a Marisol con preguntas. Bueno, yo la verdad que lo que venía pensando era cuánta incidencia habrá de los docentes que en algún punto trabajan en educación, exclusivamente educación a distancia, o aquellos que trabajan en educación presencial o híbrida,
porque bueno, sabemos que en educación a distancia es fundamental esto, digamos, estas herramientas, la tecnología, pero en presencial es un poquito más lento el proceso de cambio y de actualización y de utilización. Así que por ahí me interesaría saber tu opinión, Marisol, en este punto, cómo lo ves en ambas modalidades. Claro, Claudia, como decía, es importante irlas incorporando poco a poco. Quienes nos hemos movido en los últimos, pongamos unos últimos 10 años en el tema de virtualidad, es muy común, es muy fácil para nosotros adaptarnos. No, por ejemplo, yo personalmente no sentí la pandemia en este sentido, porque pues ya lo veníamos trabajando, pero claro, sí cuesta muchísimo para profesores que están en la presencialidad. Pero yo creo que no hay que negarnos a la tecnología, yo tengo siempre una máxima y es tecnología con pedagogía, hay que incorporarla porque los estudiantes la usan, entonces, ¿para qué ir contra la corriente? Aprovechemos lo que ellos tienen poco a poco. Yo no quiero decir que todo se vaya a volver virtual, que todo se vaya a volver digital, no, las universidades presenciales seguirán existiendo por siglos. Eso es innegable, pero sí es importante que vayámonos haciendo amigas de la tecnología, que la vayamos haciendo aliada, incorporando poco a poco, porque miren que esa pregunta de la motivación, pues es una respuesta para analizarla y para incorporarla. Si un estudiante se siente más motivado utilizando una tecnología, ¿por qué no incorporarla? ¿Por qué no diseñar una actividad que nos permita hacer uso de esa tecnología y aprovechar esa motivación que tiene el estudiante por el uso de la tecnología desde un uso pedagógico que, como les digo, podemos aprovechar en beneficio del mejoramiento de la calidad educativa? Sí, yo creo que quienes estamos presentes en este tipo de actividades no tenemos ninguna duda de ello. Lo que nos cuesta a veces es lograr que se sumen los docentes que de mayor edad o que tienen una tendencia mayor a una educación más tradicional. Y en ese sentido, me parece que mantener estos espacios es importante, generar espacios de intercambio, encuestas, digamos, movilizar el ámbito es sumamente importante porque siempre hay más que se puede hacer y siempre hay nuevas personas que se pueden sumar. Los caminos son variados por esta cuestión de que te traigo esta referencia, ¿no? Me parece que es justamente en los ámbitos más tradicionales, entre comillas, en los que todavía hay más resistencia. Y por otra parte, también hay instituciones no tengo ninguna duda que la institución a la que vos perteneces, esto es un tema prioritario, pero hay otras instituciones dentro del ámbito universitario inclusive que a lo que no es digital, virtual, no le darían tanta importancia, perdón. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo hacer para sumar, para seguir sumando, digamos, propuestas para incentivarlo, aún en aquellos ámbitos en los que no está tan propiciado institucionalmente? Le tengo un ejemplo clarísimo, Claudia. Harvard es una universidad presencial. Harvard tiene un curso famoso sobre la felicidad, al que se inscriben miles de estudiantes. Es un curso en línea y estamos hablando de Harvard. Estamos hablando de un referente internacional de las 5 mejores universidades del mundo. Entonces yo creo que ahí está también la iniciativa de seguir esos modelos de cómo estas universidades tradicionales presenciales influyentes donde salen los premios Nobel y demás, cómo ellos también procuran para democratizar el conocimiento, para llegar a diferentes partes, para gestionarlo también, este tipo de oferta. En las plataformas que encontramos de los cursos masivos en línea, bueno, todavía hay mucha deserción todavía en los cursos masivos en línea, pero son principalmente estas universidades, curiosamente, presenciales, las que tienen los cursos más famosos y a las que llegan miles de estudiantes que comparten, que se relacionan, que son cursos, ustedes lo saben, autocalificables. Entonces, ¿por qué no dar ese paso? ¿Por qué no iniciar? Porque cuando estaba formulando la pregunta, Claudia, dije, aquí le tengo la respuesta perfecta con Harvard. Y como cursos como un curso de la felicidad, ¿a quién le interesa la felicidad? Pues a todo el mundo le interesa la felicidad.
¿Quién no quiere ser feliz en el mundo? Entonces es un curso, por ejemplo, que Harvard, siendo una universidad tradicional presencial, incorpora, incursiona en cursos en línea y llega a muchas personas. Entonces perfectamente yo puedo decir, tengo un certificado y estudié en Harvard. Bueno, no, soy una profesión, pero estoy en Harvard. El certificado de Harvard. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Además de ruptura de barreras, ¿no? Porque hay espacios donde uno supone que no, que esto no entra ni la felicidad ni la tecnología. Bueno, con respecto a la motivación, creo que es el punto básico, como vos bien lo referís en tu ponencia. La motivación es propia, pero desde los quienes acompañamos estos procesos, los pedagogos, podemos contribuir cuando facilitamos los caminos, cuando intervenimos, mediatizando, haciendo mucho más aprensible lo que para muchos todavía no lo es. Bueno, Marisol, yo te agradezco muchísimo. No sé si alguien más quiere aportar algún comentario. Creo que son muy importantes este tipo de estudios, la parte comparativa que anunciaste y nos diste como ganas de, ganas Lo de seguir hacemos, escuchando por en una supuesto. próxima. Claro que Vamos sí. a tener que leerlo. Me Muy parece bien, que Pero Claudia, excelente. con lo que decía el tema de los pedagogos, miren que yo siempre digo, ¿por qué no dejar en el diseño y las actividades que hacemos de cada curso una actividad para diseñarla con nuestros estudiantes? Eso es una forma también de incluirlos, de incorporarlos a ellos y de saber ellos también, bueno, qué les gustaría. Mire, vamos a trabajar estas temáticas, pero hay una actividad que quiero construir con ustedes. La vamos a hacer con ustedes. Eso también es involucrarlos, es trabajar colaborativamente, como bien lo decía una de las profesoras que daba su opinión respecto a este estudio global. Eso también me parece interesante que podamos, al menos una actividad de nuestros cursos, hacerla, elaborarla con nuestros estudiantes. sí, totalmente, comparto, porque todo aquello en lo cual los podamos poner en actividad va a ser positivo para el aprendizaje y también va a denotar que nosotros no somos el centro, aunque nos cueste, aunque nos cueste mucho admitirlo, Esa es pero la que es mejor muy parte. importante que lo hagamos, Claro. no La estar siempre co-construcción, ¿viste? tal cual, tal cual. Bueno, Terrible. Muy bien. muchísimas gracias, Marisol, por tu ponencia. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias. Y bueno, esperamos entonces la segunda parte de la parte comparativa. Ya Muchas vamos Supuesto, a cuando reservarle quieran, con mucho una gusto. fecha. Bueno, Muchas gracias a todos los presentes. Invitarlos a que sigamos siendo modelo y motivando a nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Marisol. En nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, es un gusto que hoy nos hayas acompañado. Siempre es un gusto escucharte y la verdad que aprendemos muchísimo de tus conocimientos. Gracias por compartir este hermoso estudio y a la audiencia, gracias por su tiempo e interés y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias y buenas tardes.